Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 6. Jesús, el sacerdote fiel. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Número 1. Introducción. Dios es santo, y nosotros, al haber pecado, no podemos existir en presencia de Dios. Por eso fuimos apartados de Él, y comenzamos a morir. Dios nos ama, pero no nuestro pecado, nuestras malas acciones. Además, nuestra naturaleza pecaminosa nos imposibilitaba a obedecer sus 10 mandamientos. El pecado distorsionó la manera de ver a Dios y bajo la influencia del enemigo lo vemos furioso y exigente en vez de compasivo. Hebreos capítulos 5 al 7 revelan las acciones amorosas que hicieron el Padre y Jesús para abrir un puente y cerrar esa separación abismal. Por eso Dios nos revela el sacerdocio de Jesús, su origen, propósito y su intercesión sacerdotal que busca restaurar la relación con nuestro Dios y luego nos ruega a aprovechar la única oportunidad de salvarnos que tenemos solo en Jesús. Número 2. Un sacerdote en representación de los seres humanos. El propósito de un sacerdote es interceder por los pecadores con misericordia ante Dios. Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo designó y Jesús nos entiende porque Él también ha sufrido. Pero notemos que Jesús es divino, pero adoptó la naturaleza humana para servir como sacerdote en nuestro favor. Él ofreció sacrificios, no por Él, pues era sin pecado, sino por nuestros pecados. Además, clamó al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado, y liberado de lo que a nosotros nos esperaba, la segunda muerte. Pero Jesús venció, y el Padre le resucitó. Y porque padeció, aprendió la obediencia. Aunque era Dios y soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie. Todos obedecían a Él. Su muerte fue parte esencial de su ministerio sacerdotal. Los sufrimientos lo calificaron para ser nuestro sumo sacerdote, pero no para ser mejor, moral o éticamente, ni misericordioso. Al contrario, Jesús vino a esta tierra porque ya era misericordioso y tenía compasión de nosotros, sus criaturas. Todo lo que hizo en esta tierra sirvió para revelarnos la realidad de su amor fraternal, la autenticidad de su naturaleza humana y la profundidad de su sumisión como representante de la humanidad a la voluntad del Padre. Fue toda su vida de perfecta obediencia hasta su muerte en la cruz, la ofrenda de sacrificio que presentó ante el Padre como nuestro sacerdote. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice que somos real sacerdocio y al ver la vida de Jesús, cómo es nuestra obediencia a Dios y nuestra relación con los demás, y así cumplir ese deber sagrado. Número 3. Según el orden de Melquisedec. Génesis capítulos 14 y 7 muestran a Melquisedec, un rey sacerdote cananeo que sirvió como un símbolo de Jesús. Tenía un rango superior, pues a Abraham le dio el diezmo. De igual modo, Jesús es Rey y sacerdote superior, y con semejanza y según el orden de Melquisedec, pero no tenía pecado. No fue sucesor de Melquisedec, sino su sacerdocio fue similar al suyo.
Las Escrituras guardan silencio con respecto al origen de Melquisedec para construir un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús. Y al decir semejante, implica que Melquisedec no era Jesús, ni tampoco un ser divino, porque esto destruiría el argumento de Hebreos. Si Melquisedec no tuviese padres ni descendientes, sería como Dios mismo, y si hubiese precedido al ministerio de Jesús, y como dice Hebreos, entonces ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Solo Jesús es eterno. Dios se revela, como en Melquisedec, de muchas maneras, para incluso llegar a aquellos que nunca han oído de Cristo, y así, mediante Melquisedec, fue la voz de Dios a todo el mundo, un representante del Padre. Cristo ha hablado a todas las generaciones del mundo para guiar a su pueblo y ser luz a todo el mundo. Número 4. Un sacerdote eficiente. Los sacerdotes son mediadores entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, Hebreos dice que los sacerdotes levitas no podían ofrecer un acceso completo y confiado a Dios, porque no podían ofrecer la perfección, porque no eran perfectos, y los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la conciencia del pecador. Entonces, ¿cómo podían de alguna manera ofrecer la perfección a los demás? Su propósito era un símbolo para señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio, que daría una verdadera purificación del pecado. La función de los sacerdotes levitas y sus sacrificios fue sólo temporal e ilustrativa. Mediante el ministerio de ellos, Dios quería conducir al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 7 versos 11 al 16 dice que al venir Jesús, Dios cambió la ley del sacerdocio, una ley muy estricta, asignada solo a los del linaje de Leví, pero Jesús era del linaje de Judá. Asimismo, la ley de los sacrificios, diferentes tipos para obtener el perdón. Ahora Jesús ofreció el sacrificio perfecto con su muerte, y no se necesitan más de sacerdotes ni de animales sacrificados, y como resultado del nuevo pacto en Jesús, la revelación mayor y cumplimiento del plan de salvación, entonces Dios abandonó el tabernáculo terrenal y ahora lo oficia en el celestial. Todos los sacrificios eran simbólicos, solo apuntaban a Jesús, y ninguno de ellos podía pagar el precio de nuestros pecados. Solo la muerte de Jesús pudo pagar por ellos. Solo el sacrificio perfecto de Jesús pudo darnos redención, cosa que ni los sacerdotes ni los sacrificios, incluidos los de los animales, podían darnos, porque todos ellos eran símbolos que apuntaban a Jesús, quien vino a cumplir los requisitos del plan de salvación, y ahora todos los símbolos quedaron obsoletos. Ahora Jesús, el único sacerdote perfecto, intercede desde el cielo por todos los pecadores arrepentidos. Número 5. Un sacerdote eterno. Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible y porque tiene un ministerio eterno. Las implicaciones de estos hechos son asombrosas, porque significa que el ministerio de Jesús es único y que nunca será superado. Jesús nos salva por completo, eterna y perpetuamente. La salvación que ofrece Jesús es total y definitiva, llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. La intercesión de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. También incluye mucho más que el perdón de pecados.
Implica ahora grabar la ley de Dios en nuestro corazón, hacernos nuevas personas en Él y guiarnos en la misión de compartir el Evangelio a todo el mundo. Al ser uno con Dios y con los seres humanos, Él nos representa ante el Padre. Al ser quien ofreció su vida en sacrificio, Jesús tiene un favor imposible de negar o quitar y totalmente asegurado ante Dios. En Hebreos capítulo 7, verso 22, Jesús es la garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que Jesús sería nuestro sacerdote para siempre. Es muy fácil pasar por alto la importancia de este juramento. Pablo ya se había referido a los juramentos que Dios le hizo a la generación del desierto y a Abraham. La diferencia entre estos juramentos y el juramento que Dios le hizo al Hijo es que aquellos juramentos fueron hechos a seres humanos mortales. Los juramentos permanecen vigentes mientras los beneficiarios están vivos. Pero el juramento de Dios a la generación del desierto y a Abraham eran vinculantes mientras hubiese una generación del desierto y descendientes de Abraham. Sin embargo, en el caso de el Hijo Jesús, cuya vida es indestructible, el juramento que Dios le hizo será obligatorio para siempre. Una persona que era garante de otra estaba sujeta a la misma penalización que la persona por la cual salió en garantía, incluida la muerte. Por eso el Padre puso a Jesús como su palabra de garantía de que cumpliría sus promesas. Podemos estar totalmente seguros y confiados de la salvación que se nos ha dado en Jesús. Número 6. Un sacerdote sin pecado. En Hebreos capítulo 7, verso 26, encontramos 6 características muy importantes en Jesús. Jesús era santo. Esto significa que Jesús estaba libre de culpa en relación con Dios y cumple su compromiso de pacto con el Padre y con los demás. Jesús era sin mancha, permaneció puro e intacto ante el mal, a pesar de haber sido tentado en todo. La perfección de Jesús es vital para su sacerdocio. Las víctimas a sacrificar debían ser inocentes y sin defecto para ser aceptables ante Dios. Su perfecta obediencia de Jesús durante su vida terrenal hizo posible que se ofreciera a sí mismo como un sacrificio aceptable al Padre. Jesús fue apartado de los pecadores cuando ascendió al cielo. Jesús, aunque soportó la hostilidad de los pecadores, salió victorioso y luego se sentó a la diestra de Dios, completamente libre de pecado. Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Ha sido exaltado por encima de todo lo que existe. Es uno con Dios. Y Salmos 57, verso 5 y 108, 5 dicen que Dios es exaltado sobre los cielos. Jesús era plenamente humano, pero perfecto. Nunca pecó ni se corrompió con el pecado como nosotros, y porque fue plenamente humano, es también nuestro ejemplo a seguir. Nos muestra cómo vivir una vida perfecta de obediencia. Y además, por todo lo anterior, es nuestro Salvador y nosotros tenemos que reflejar su carácter sin pecado. ¿Es difícil entenderlo y hacerlo? Por supuesto que no. Si dejamos que Jesús nos transforme para ser como Él, mediante nuestra fe en su poder, entonces nunca dudaremos de nuestra salvación. Número 7. Conclusión. Cristo, nuestro abogado, está alerta, conoce nuestras aflicciones, peligros y dificultades, y llena su boca con argumentos en nuestro favor.
Adapta su intercesión a las necesidades de cada alma, como lo hizo en el caso de Pedro, y para enseñarnos a estar firmes al ser probados y tentados. Interpreta cada movimiento del enemigo y ordena los sucesos en nuestro beneficio. Era el propósito de Satanás lograr una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos caído. ¡Qué maravilla! Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por medio de un vínculo que nunca se ha de romper. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su palabra, por seguro. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo, y la ha llevado al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El gran Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, quien pone su mano sobre ambos. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está guardado como una reliquia sagrada en la humanidad, y la humanidad está ya incluida en el seno del amor infinito de nuestro querido Dios y Creador. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando ahora. Puede detener el video para tener tiempo suficiente para leer. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es el mejor momento oportuno de dejarnos transformar por el poderoso Jesús para llegar a reflejar su perfecto carácter amoroso. Así es como recuperamos la imagen perfecta de Dios en nuestra vida. Y este es para ti mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga.